Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien. Me presento primeramente, soy licenciado en enfermería, Elivenaí Ponce. Hoy les voy a hablar un poquito de las generalidades, darles a grosso modo lo que podemos hacer con la ozonoterapia en estos tiempos. Entonces, primero vamos a ver un poquito acerca de cómo se genera el ozono y después cómo actúa en el organismo y qué efectos beneficiosos tiene para cada uno de nosotros. Entonces, para empezar, pues el ozono se forma a partir, obviamente, del oxígeno y la adición como tal de energía. Por ejemplo, en el medio ambiente, el sol es lo que incluye los 143 kilojoules de mol, que es la energía, más la molécula del oxígeno como tal, el O2. Entonces, esas dos fuerzas crean lo que es el ozono como tal. Y son varios óxidos metálicos que transforman el ozono en oxígeno de forma inmediata, obviamente. Entonces, al descomponerse el ozono, pues no produce sustancias perjudiciales para nosotros. Pero ahorita vamos a ver un poquito más a fondo todo lo demás. Entonces, en cuanto a una terapia, el ozono no debe ser inyectado directamente en vena, porque puede causar como tal una irritación en el epitelio vascular y también causa una flebitis como tal. Entonces aquí podemos ver los estímulos químicos, térmicos y mecánicos que hace el mismo ozono dentro de lo que es el epitelio, incluso respiratorio, porque también no puede ser inhalado, ya que también es sumamente irritante, y obviamente también causa daños al epitelio pulmonar y a las vías aéreas. Entonces, en la imagen superior vemos ahí, por ejemplo, una flebitis. Es lo menos que puede causar, por ejemplo, el ozono cuando son cantidades pequeñas, pero obviamente si tú lo inyectas directamente en vena o en arteria, es como cuando un enfermero canaliza y se le va bastante aire en la canalización, pues obviamente al final de cuentas provocas una embolia. Entonces, igual aquí, si el ozono es inyectado directamente en vena, si es poca cantidad, a lo mejor nada más provocas una flebitis, pero si es una cantidad grande, entonces podemos provocar una embolia. Entonces, al ser inhalado también es la otra parte, provoca irritación en todo lo que es la vestidura, la mucosa respiratoria como tal. Y aquí podemos verlo en la imagen, como bien les decía. Hay estímulos mecánicos, químicos y térmicos en cuanto al ozono hacia la mucosa respiratoria, y esto va hacia lo que son las fibras sensitivas, la C, y hace todo esto, la vasodilatación, el edema, y hay una activación de las células inflamatorias, lo cual obviamente hace que la mucosa respiratoria se inflame, se irrite. Por eso el ozono en ozonoterapia no debe ser ni inhalado ni inyectado directamente. Ahora, el ozono es un olor bastante característico. Ustedes se pueden dar cuenta cuando, por ejemplo, estén haciendo, no sé, en ozonoterapia tenemos los aceites ozonizados, los sueros ozonizados, entonces lo embolsado, o que incluso la misma máquina que hayan comprado a lo mejor tenga una fuga o no estén apretando bien la jeringa para hacer cualquier otro tipo de terapia. Y pues obviamente van a sentir el olor característico del ozono. Tiene un color azul oscuro opaco en estado sólido y líquido, y pues es de las sustancias más oxidantes que existen pues en nuestro planeta. Entonces está formado por 3 moléculas de oxígeno. Para que esas 3 moléculas de oxígeno, como habíamos dicho, se junten para formar el ozono, pues tiene que haber una intervención. El sol, por ejemplo, a través de la energía, los rayos ultravioleta, genera ozono, y también podemos generar ozono a través de descargas eléctricas. Entonces, pues la rama terapéutica como tal, que consiste en esto, en la aplicación del ozono, tiene 2 vertientes, un nivel local y un nivel sistémico. Y ahorita vamos a ver también un poquito de eso. Entonces, se ha demostrado bastante su efectividad en muchas patologías, tanto de origen inflamatorio como de origen metabólico, de origen autoinmune inclusive, y es una muy buena terapia, por ejemplo, antioxidante, de antienvejecimiento,
inmunomoduladora. Incluso hasta podemos ayudar a los pacientes con muchas otras patologías sin que deje de tomar obviamente sus medicamentos el paciente. Ya que la verdad, a pesar de que es una molécula muy corrosiva, muy oxidativa, el ozono ha demostrado que no es dañino como tal, no tiene contraindicaciones. Es muy difícil que una persona, por ejemplo, pueda llegar a presentar alguna alergia. Y si la llega a presentar, pues es muy fácil que le quitemos ese shock anafiláctico o ese principio de alergia que tenga. Entonces, para puntos a considerar para esta ozonoterapia, pues de uso enteral y parenteral. Entonces, aplicación, por ejemplo, una mezcla de oxígeno y ozono del 95,5%. Hay productos ozonizados, por ejemplo, les decía, los aceites ozonizados, hay sueros ozonizados, e incluso las gasificaciones en volúmenes cerrados, lo que nosotros llamamos embolsados. Entonces, siempre en ozono hay una dosificación escalonada y progresiva. ¿Qué quiere decir? Que vamos de poca concentración a la más alta concentración, dependiendo de si es sistémico, de si es local, si es enteral o parenteral. Entonces, no debemos superar el potencial antioxidante como tal de cada organismo y tenemos que apegarnos bastante bien a lo ya preestablecido en la Declaración de Madrid, ya que para la ozonoterapia ese es el documento que nosotros tenemos. Incluso en el mismo documento de la Declaración de Madrid tenemos unas tablas donde ya nos puntualizan muy bien cada una de las terapias que podemos hacer con ozonoterapia, cuál es la concentración, cuál es el volumen de ozono que nosotros vamos a poner al paciente, dependiendo de cada una de las terapias que nosotros vamos a dar. Entonces, si quieren saber un poquito más, los invito a leer la Declaración de Madrid para que vean todo lo que se puede hacer con ozono. Entonces, la ozonoterapia como tal tiene una acción médica inmediata, derivada de su capacidad obviamente de modulación del sistema nervioso, del sistema inmunitario, ayuda a la modulación del estrés oxidativo y de lo que es como tal la inflamación, mejora la oxigenación de los tejidos y hay una acción directa de tipo desinfectante y trófico. Es muy útil para heridas, por ejemplo, habíamos visto los embolsados. Entonces, esos embolsados que les comentaba yo son muy buenos también para esta acción directa como desinfectante. Por ejemplo, no sé, en un pie diabético que ya tiene alguna úlcera, un embolsado es muy buenísimo. Obviamente con una combinación más de otro tipo de terapia dentro de la ozonoterapia. Y tenemos también, según la enfermedad, obviamente a tratar de forma administrativa variará, como por ejemplo una autohemoterapia que se realiza mediante la extracción de una pequeña cantidad de sangre, se le mezcla a esa sangre el ozono y tras este procedimiento que nosotros llamamos ozonización, por ejemplo, primero agarro, tomo la muestra, ozonizo la muestra de sangre y vuelve a regresar. Por eso su nombre dice autohemoterapia. Auto de propia, hemo de sangre y pues la terapia. Entonces, esta autohemoterapia es la que mejora la oxigenación de los tejidos y modula la inflamación. Hay otras terapias dentro de la ozonoterapia, por ejemplo, la que sigue aquí, que es la infiltración intraarticular, que está indicada, por ejemplo, en la artrosis, cuando alguien tiene problemas, no sé, de dolor articular, por ejemplo, en una rodilla, en la espalda, en el codo, todo lo que tenga articulación, nosotros podemos infiltrar ozono sin ningún problema, obviamente sabiendo nosotros primero anatomía del paciente, que es la anatomía como tal del ser humano, ya de ahí nos podemos enfocar nosotros a una infiltración intraarticular. Tenemos la infiltración intrarrectal, que es como un sustituto de la autohemoterapia y también ayuda a los trastornos locales de lo que es el aparato digestivo bajo, todo lo que son intestino delgado, intestino grueso, nos ayuda mucho, por ejemplo, a las colitis, ayuda mucho. Ya cuando hablamos de una enfermedad, una patología del sistema digestivo alto, por ejemplo, del estómago, pues ya utilizamos otro tipo, como por ejemplo los que son los aceites ozonizados, los sueros ozonizados, que también los podemos tomar y sin ningún problema nos va a ayudar para la gastritis, para alguna otra enfermedad de lo que es digestivo alto. Y también tenemos tratamiento tópico, que es indicado, por ejemplo, en terapias de heridas,
úlceras, incluso de heridas dehiscentes como tal, heridas ya infectadas, también podemos ayudar muy bien con el tratamiento tópico y haciendo una combinación de todas las demás terapias dentro de la ozonoterapia. Entonces, como efectos biológicos y terapéuticos del ozono, tenemos estos. Regula el estrés oxidativo, y ahorita vamos a verlo. Interviene en la liberación de autacoides. Se dirán, ¿qué es un autacoides? Pues ahorita lo vamos a ver. Regulador metabólico. Es un germicida de amplio espectro, pues hace que le da a virus, a bacterias y a hongos. Es un modulador inmunológico y también mejora el metabolismo del oxígeno. Y ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Y aquí lo podemos ver. ¿Cómo modula el metabolismo del oxígeno? Fácil. El mismo ozono hace un cambio de cargas dentro de la membrana. Aquí lo podemos ver fácilmente, todo lo que está aquí escrito lo tenemos aquí en el esquemita. En la parte derecha, ahí vemos cómo va entrando el ozono a lo que es la membrana eritrocitaria, a lo que es el eritrocito como tal, y hay un aumento, hay un intercambio de iones de sodio y de potasio, lo cual eso implica también una glicólisis y mejora la plasticidad del eritrocito, que quiere decir que el eritrocito se vuelve más flexible y esto ayuda a que esa flexibilidad le permita al eritrocito tomar, agarrar, captar más oxígeno como tal, y eso ayuda a que incluso el mismo eritrocito pueda llegar a los capilares todavía más finos que hay en todo nuestro cuerpo. Entonces también ayuda a que disminuye la agregación eritrocitaria, que quiere decir, ayuda un poco a esos problemas de coagulación, esas coagulopatías, también ayuda mucho lo que es la aplicación del ozono. Y vemos que nosotros, por ejemplo, a pesar de que es como tal, es un potente oxidativo, hay una oxidación controlada, hay una deformidad en lo que es la membrana del eritrocito, por lo tanto hay un aumento en la capacidad de filtración y hay una mayor difusión a todo el organismo de oxígeno. Obviamente no nada más de oxígeno, de otros nutrientes, porque el mismo eritrocito se vuelve más flexible y entra por mayores capilares, como les estaba diciendo hace rato. Como efecto inmunomodulador, pues la aplicación del ozono está dada prácticamente para linfocitos y monocitos, y estos se expresan en moléculas y en factores quimiotácticos que desencadenan como tal una cascada de defensa del cuerpo y producen citoquinas de forma endógena y liberada. Entonces, también nosotros podemos ayudar con el ozono a elevar nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, en una autohemoterapia menor. ¿Quieren saber una autohemoterapia menor? Los invito a que vengan a los diplomados de ozono, para que vayan viendo cada una de estas, que digan, sí me interesa, pues órale, vénganse. Como efecto antimicrobiano, principalmente por vía externa, tópica, ya sea, por ejemplo, en un aceite, porque el aceite puede ser tomado o puede ser untado. También hay especificaciones para saber qué tipo de aceite puede ser tomado y qué tipo de aceite puede ser nada más untado. Entonces, por eso los invito a que vengan. Y aquí, por ejemplo, en la parte derecha, tenemos ahí el embolsado. Ese es un embolsado. Así ponemos, como su nombre lo dice, embolsamos la parte donde tenga la herida, y esas son concentraciones altas de ozono, y órale, le damos a los microbios en todo. Uno de los beneficios como tal de esta ozonoterapia antimicrobiana es que no hay daño como tal en las barreras de defensa del propio organismo, sino simplemente actúa sobre las mismas microbios, sobre los mismos microorganismos, sobre virus, sobre bacterias, sobre hongos, sin dañar como tal lo que son las barreras propias de nuestro organismo como tal. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de la formación de estructuras tanto transversales como longitudinales en lo que es la membrana de las capas lipídicas, y con concentraciones se provoca una destrucción y una degradación parcial de estas membranas entre 10 y los 20 minutos dentro de lo que es la exposición del ozono. Y aquí lo podemos ver. Esto abajo, en la parte de abajo, en la imagen, podemos ver las moléculas de ozono, que son los como rojitos del número 2. Podemos ver ahí la membrana. Entonces, cómo penetra el ozono en la membrana del microbio, del microorganismo,
la va degradando y la va destruyendo. Entonces esto ayuda todavía más a que, por ejemplo, ya está destruida la membrana del microorganismo y llegan nuestros propios sistemas de defensa, leucocitos, macrófagos, lo que queramos, llegan y más fácilmente pueden destruir como tal este microorganismo. Entonces, los estudios in vitro han demostrado como tal la efectividad del ozono en la eliminación de microbios patógenos. Como yo bien lo decía hace rato, bacterias gram negativo, bacterias gram positivo, con virus hidrófilos y lipófilos, con esporas y formas vegetativas de todos los hongos y todos los protozoarios. Y aquí podemos ver bien cómo hace toda su acción, cómo entra el ozono y rompe estas membranas. Entonces, todos los virus, por ejemplo, envueltos, todos los virus que están envueltos, es más fácilmente que el ozono todavía los rompa. Entonces, podemos ayudar a un paciente con alguna infección. Ahí está, ahí la tenemos. Como efecto virucida, virus. Los virus encapsulados son todavía más sensibles al ozono porque tienen un número mayor de lípidos en su envoltura. Entonces, llega el ozono, entra el lípido y lo desintegra. Y esto está condicionado por diferentes factores, como son los siguientes: destrucción parcial de la envoltura lipídica, inactivación como tal de la transcriptasa inversa, y hay una alteración de la capacidad de acoplamiento de la célula diana por la reactividad del ozono con la N-acetilglucosamina. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos la célula, nosotros ponemos el ozono, la célula tiene una reactividad ante el ozono con una molécula que se llama así N-acetilglucosamina. Entonces crea como una barrera extra a esa célula. Llega el virus a su célula diana, que es la célula a la que va a actuar, por ejemplo, en este caso el virus del coronavirus. ¿Cuáles son las principales células que atacan? Las del pulmón. Entonces quiere llegar el coronavirus a las células del pulmón, nosotros ponemos el ozono y pues resulta que no llega, y además el ozono lo destruye. Entonces, dirán ustedes, ¿como regulador metabólico? Pues también tenemos como regulador metabólico. Y esto se ha evidenciado pues, sobre todo en la forma de la parte clínica, a través de cómo altera lo que son el colesterol total, las lipoproteínas de alta densidad, el HDL, el LDL, las ApoB y los triglicéridos, los glucos, la creatinina, la hemoglobina, entre otros tipos más. Y por ejemplo, ahí podemos ver en el primero, el colesterol total, hay una decreción como tal del 11.8% en la mayoría de los pacientes. La ApoB disminuye al 7.9% del valor medio como tal. El HDL no sufre cambios como tal porque, como bien sabemos, de alta densidad, y los triglicéridos disminuyen hasta un 46.1% desde el valor inicial donde nosotros encontramos el paciente. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene cierto porcentaje de triglicéridos, de colesterol total, de ApoB, de HDL, nosotros podemos hacer una autoterapia mayor, podemos con eso ayudar al paciente, obviamente recordando que tenemos que hacerlo escalonado, y disminuimos estos problemas metabólicos que tiene el paciente. Obviamente eso es con sesiones. Entonces, los invito nuevamente a que vengan a los diplomados de sinoterapia. Síntesis y liberación de autocades. Dirán ustedes que son autocades. Aquí lo tenemos. Auta de propios. Y ACOS es un agente medicinal como tal. Entonces, por lo tanto, el ozono ayuda a que nuestro organismo se reacondicione. ¿Qué quiere decir? Que no como tal quitemos todos los medicamentos que nosotros estemos tomando, por ejemplo, en alguna infección, pero el mismo ozono ayuda a que se regule como tal y hay una liberación de estos autocoides. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, nuestro organismo tiene esta molécula, el ácido araquidónico, y llega al ozono, y a través del ácido araquidónico tenemos estos derivados: prostaciclinas, prostaglandinas, leucotrienes y tromboxano A. En su forma estable también el tromboxano B2. Entonces, gracias al ozono, nosotros podemos hacer estos más, todavía más rápido. Entonces, todos estos
agarran y van contra el mismo agente patógeno. ¿Qué es un agente patógeno? Para los que no saben, es todo aquello que nos hace daño, aquel microorganismo que nos inestabiliza y que nos produce alguna enfermedad. Porque también tenemos microorganismos, bacterias, que como tal, por ejemplo, en la flora intestinal, tenemos bacterias que son buenas, benéficas para nosotros, que no nos hacen daño y que nos ayudan a hacer la síntesis de muchas proteínas y muchos otros nutrientes como tal. Pero esto va más encaminado a lo que es la inmunología, que nosotros podemos ayudar con el ozono a generar todavía más esto. Si de por sí el cuerpo lo genera, y el ozono lo que hace es activarlo todavía más rápido. Dice, a ver, cuerpo, ¿tienes el ácido araquidónico? No, pues que sí. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás esperando? ¿Tienes ahí la infección? Órale, ponte atento y vámonos a aplicar todo esto, la prostacyclina, las prostaglandinas, los citotrinos y los tromboxanos, tanto el A2 como el B2. Entonces, y estos es fácil porque agarra, se sintetiza, actúa en el lugar y desaparece. Regula el estrés oxidativo. ¡Wow! Qué bueno que regule el estrés oxidativo. ¿Y cómo lo hace? A través de los eros. Nosotros conocemos como estas especies reactivas a oxígeno. ¿Eso qué significa eros? Una especie reactiva a oxígeno. Entonces los radicales libres son aquellos que pues como tal tienen los electrones despareados en su último nivel de energía, y pues no todas las especies reactivas al oxígeno son radicálicas, que quiere decir que no son oxidativas, que no como tal generan daño a nivel celular, pero sí algunos. Y por ejemplo, algunos ceros de diferente obtención biológica en el organismo, tenemos por ejemplo aquí, a través de las funciones vitales, tenemos la fagocitosis, pero que no obstante, debido a su incremento no controlado, está determinado por una patología de un sinnúmero de enfermedades. Entonces, por ejemplo, cuando alguien tiene problemas de síndrome metabólico, cuando tiene alguien diabetes, se empiezan a producir demasiados radicales libres en el mismo cuerpo, y eso nos hace que nos llevemos a un envejecimiento prematuro. Entonces, entre más radicales libres tenga el cuerpo, es más rápido que nosotros envejezamos. Entonces, dirán ustedes, ¿cómo hace esto? Simplemente, el ozono es un oxidante, pero al ser un oxidante bueno y eficaz, llega al cuerpo y al cuerpo le dice, a ver, te estoy oxidando. ¿Qué onda? Tú mismo actúa y haz tus defensas contra los óxidos. ¿Y qué hacen las defensas antioxidantes? Entonces, mientras los radicales libres como tal oxidan sin, ¿cómo podría decirlo? Sin activar tan fácilmente estas defensas antioxidantes, el ozono hace lo contrario. Oxida, pero al mismo tiempo es capaz de estimular estas defensas antioxidantes, promueve ese precondicionamiento y esa adaptabilidad al estrés oxidativo. Entonces nos ayuda el ozono como tal a mejorar ese estrés oxidativo, a que nosotros no envejezamos tan rápido, por ejemplo. Ese es uno de los ejemplos. Y pues, eso como tal son las generalidades de lo que nosotros podemos hacer con ozono, ya sea con un embolsado a través de la ozonoterapia, podemos hacer una autohemoterapia mayor, podemos hacer una autohemoterapia menor, podemos aplicar en articulaciones. No, es un sinfín de cosas que nosotros podemos ayudar al cuerpo a través de la ozonoterapia, a pesar de que el ozono sea un gran oxidante. Nosotros podemos ayudar al cuerpo con el ozono. Entonces, quien quiera saber más del ozono, los invito a los diplomados de ozonoterapia. Aquí están las puertas abiertas y cuando ustedes quieran, se puedan inscribir. Entonces, sin más por el momento, estas son las generalidades a grandes rasgos de lo que nosotros podemos hacer con ozono. Y pues que tengan una bonita tarde. Nos vemos pronto. Hasta luego.